Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. El diccionario define a sinfonías literarias como el conjunto de voces que suenan acordes a la vez, melodías relacionadas con las emociones, al ser un arte de expresión y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimiento. Hola, soy el director Fabián Ramírez y cada semana tomaré la batuta y el instrumento para orquestar junto a un invitado especial distintas lecturas como cuentos, ensayos, relatos, novelas, historias, poesía y mucho más. Acompáñanos, compartamos lecturas, porque Sinfonías Literarias empieza ahora. Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. En esta ocasión traigo a dos invitadas especiales. Una de ellas es Lirio Hensley. Lirio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Y pues la Qué segunda bueno. Gracias. La segunda invitada especial, pues bueno, ya había participado con nosotros leyendo Frankenstein y pues bueno, justamente por la temática de este episodio, pues la volvemos a traer. Susi Fierro Hicks. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susi? Hola Fabián, muy bien y hola Lirio. Hola Susi. ¿Qué tal? Y pues bueno, les platico, les comento, en esta ocasión, pues vamos a escuchar otro episodio, otro pequeño fragmento de Frankenstein, justamente. Y pues ahora Lirio pues nos va a continuar con esta historia. No exactamente en la misma parte, sino un episodio muchísimo más adelante de qué es lo que ha sucedido con el monstruo de Frankenstein, justamente. Y pues bueno, Lirio, platícanos un poquito de lo que nos vas a leer el día de hoy. Un poquitito de lo que les voy a leer. Fíjate que justamente esta parte que les voy a leer es una de mis partes favoritas del libro, justamente porque es la parte en donde se encaran el doctor Víctor Frankenstein con su criatura. Entonces es un momento como muy impactante en el libro, en el que por fin, después de tiempo donde Víctor le está huyendo a esta criatura, por fin se enfrentan y bueno, pues Frankenstein le dice, bueno, más bien el monstruo, no sé, no es Frankenstein, aclarando, Paréntesis. sí, aclarando, pues le dice por todo, le cuenta por todo lo que ha tenido que pasar y le hace como una sugerencia que por ahí van a escuchar más adelante. Y sí, esa parte a mí me encanta, la verdad. La verdad sí, que está buenísimo. Como siempre decimos, ¿no? Un clásico que hay que aclarar siempre que, a pesar de que estoy Sí, seguro que lo han escuchado muchas veces, siempre va a haber alguien que no lo sabe, así que pues siempre es importante decir que no Frankenstein, está de pues, más. del doctor Frankenstein no es el monstruo, justamente. Objeción, Sí, objeción. La Veamos. criatura, la criatura no es el doctor Frankenstein, pero el doctor Frankenstein sí se convirtió en un vil monstruo. Y al final de cuentas, totalmente de acuerdo, sí. spoiler. Sí, Coco, pero sí, de acuerdo. Bueno, con esta pequeña introducción daremos inicio a la lectura de Frankenstein leído por Lirio Hess. Sinfonías literarias. Ya era mediodía cuando llegué a la cumbre. Durante algún tiempo estuve sentado en la roca, desde la que se dominaba el mar de hielo. La niebla envolvía aquel lugar y las montañas circundantes. De repente, una brisa disipó la niebla, y yo descendí al glaciar. La superficie es muy quebrada, y se eleva como las olas de un mar enfurecido, o desciende mucho, y por todas partes se abren profundas grietas. Esa extensión de hielo tiene 1 legua de anchura, pero tardé casi 2 horas en cruzarlo. La montaña que hay al otro lado es una roca desnuda y perpendicular. Desde aquella parte, en la que ahora me encontraba, Montanvert se encontraba exactamente enfrente, a la distancia de 1 legua, y sobre él se elevaba el Mont Blanc, con su terrible majestuosidad. Me quedé en una oquedad de la roca, observando aquel maravilloso e imponente paisaje. El mar, o más bien, el inmenso río de hielo, serpenteaba entre las montañas que lo abastecían,
cuyas aéreas cumbres se elevaban sobre los abismos. Aquellas cimas heladas y deslumbrantes brillaban al sol, por encima de las nubes. Mi corazón, antes apenado, ahora se henchía con un sentimiento parecido a la alegría, y exclamé: Espíritus errantes, si es verdad que vagan y no encuentran descanso en sus angostas moradas, concédanme esta leve felicidad, o llévenme con ustedes y aléjenme de las alegrías de la vida. Apenas dije aquellas palabras, de repente descubrí la figura de un hombre a cierta distancia, avanzando hacia mí a una velocidad sobrehumana. Saltaba por encima de las grietas de hielo, entre las cuales yo había avanzado con tanta precaución. Su estatura también, a medida que se aproximaba, parecía exceder con mucho la de un hombre común. Tuve miedo. Una niebla veló mis ojos y sentí que la debilidad se apoderaba de mí. El viento gélido de las montañas rápidamente me reanimó. Me di cuenta, a medida que aquella figura se acercaba más y más, de que era el engendro que yo había creado. Temblé de rabia y horror. Decidí esperar a que se aproximara y entonces enfrentarme a él en un combate mortal. Se aproximó. Su rostro delataba una amarga angustia, mezclada con desdén y malignidad. Pero apenas pude darme cuenta de eso, la furia y el odio me habían privado por completo de todo razonamiento, y solo me recobré para lanzarle los insultos más furiosos de odio y de desprecio. ¡Demonio! ¿Te atreves a acercarte a mí? ¿Es que no temes que la furiosa venganza de mi brazo caiga sobre tu despreciable cabeza? Apártate, alimaña miserable. O mejor, quédate ahí para que pueda arrastrarte por el lodo. Ojalá pudiera, con la destrucción de tu miserable existencia, devolverles la vida a aquellas criaturas a las que asesinaste diabólicamente. Esperaba este recibimiento, dijo el demonio. Todos odian a los desgraciados. ¿Cuánto me odiarán a mí, que soy el más desdichado de todos los seres vivos? Pero tú, mi creador, me odias y me rechazas, a tu criatura, a quien estás ligado por lazos que solo se desatarán con la muerte de uno de los dos. Te propones matarme. ¿Cómo te atreves a juzgar así la vida? Cumple con tu deber para conmigo, y yo cumpliré contigo y con el resto de la humanidad, si aceptas mis condiciones. Les dejaré en paz, a ellos y a ti, pero si te niegas, alimentaré las fauces de la muerte hasta que se sacie incluso con tus seres más queridos. Monstruo abominable, grité furiosamente. Eres solo un demonio, y las torturas del infierno son una venganza demasiado dulce para los crímenes que has cometido. Maldito demonio, y me reprochas tu creación. Ven, para que pueda apagar la llama que encendí de un modo tan imprudente. Mi furia estaba desatada. Salté sobre él, impelido por todos los sentimientos que pueden armar a un ser contra la existencia de otro. Él me esquivó fácilmente y dijo: «Calma, te suplico que me escuches, antes de que descargues tu odio sobre mi desventurada cabeza. ¿Acaso no he sufrido lo suficiente, que aún deseas aumentar mi desdicha? Amo la vida, aunque solo sea para mí una sucesión de angustias, y defenderé la mía. Recuerda que me has hecho más poderoso que tú mismo. Soy más alto que tú, mis miembros más ágiles. Pero no me dejaré arrastrar por la tentación de enfrentarme a ti. Soy tu criatura, y siempre seré fiel y sumiso ante ti, mi señor natural y mi rey, si tú cumples también con tu parte, con las obligaciones que tienes para conmigo. Oh, Frankenstein, no seas justo con todos los demás, y me aplastes a mí solo, a quien más debes tu clemencia, tu cariño. Recuerda que soy tu creación. Yo debería ser tu Adán, pero bien al contrario, soy un ángel caído, a quien privaste de la alegría sin ninguna culpa. Por todas partes veo una maravillosa felicidad de la cual solo yo estoy irremediablemente excluido. Yo era afectuoso y bueno. La desdicha me convirtió en un malvado. Hazme feliz. Volveré a ser bueno. Apártate, contesté. No te escucharé. No puede haber nada entre tú y yo. Somos enemigos. Apártate de mí, o midamos nuestras fuerzas en una lucha en la que uno de los dos deba morir. ¿Cómo puedo conseguir que te apiades de mí?, dijo aquel engendro. No habrá súplicas que consigan que vuelvas tu benevolente mirada hacia la criatura que implora tu bondad y tu compasión.
Créeme, Frankenstein, yo era bueno, mi alma rebosaba de amor y humanidad, pero no estoy solo, miserablemente solo. Y tú, mi creador, me aborreces. ¿Qué esperanza puedo albergar respecto a tus semejantes, que no me deben nada, me desprecian y me odian? Las montañas desoladas y los lúgubres glaciares son mi refugio. He vagado por estos lugares durante muchos días. Las grutas de hielo, a las que solo yo no temo, son mi hogar y el único lugar al que los hombres no desean venir. Bendigo estos espacios tenebrosos, porque son más amables conmigo que tus semejantes. Si la humanidad entera supiera de mi existencia, como tú, tomaría las armas para conseguir mi completa aniquilación. Así, ¿no he de odiar a aquellos que me aborrecen? No habrá tregua con mis enemigos. Soy desgraciado, y ellos compartirán mi desdicha. Pero en tu mano está recompensarme y librar a todos los demás de un mal que solo espera que tú lo desencadenes, y que no les engullirá en los torbellinos de su furia solo a ti y a tu familia, sino a muchísimos otros más. Permite que se conmueva tu compasión y tu justicia, y no me desprecies. Escucha mi historia. Cuando la hayas oído, maldíceme o apiádate de mí, de acuerdo con lo que consideres que merezco. Pero escúchame. Las leyes humanas permiten a los reos, no importa lo sanguinarios que sean, hablar en su propia defensa antes de ser condenados. Escúchame, Frankenstein. Me acusas de asesinato y, sin embargo, destruirías gustosamente tu propia criatura. Oh, gloria a la eterna justicia del hombre. Pero no te pido que me perdones. Escúchame y luego, si puedes, y así lo deseas, destruye la obra que nació de tus propias manos. ¿Por qué me traes a la memoria hechos cuyo simple recuerdo me hacen estremecer, y de los cuales solo yo soy la triste causa y razón? Grité. Maldito sea el día en que viste la luz, y aunque me maldiga a mí mismo, malditas sean las manos que te crearon. Me has hecho más desgraciado de lo que nadie puede imaginar. No me has dejado la posibilidad de considerar si soy justo contigo o no. Apártate, apártate de mi vista. Así lo haré, Creador. Apartaré de tu vista a aquel a quien aborreces, contestó, y puso delante de mis ojos sus espantosas manos, y yo las aparté con violencia. Pero puedes seguir escuchándome y concederme tu compasión. Por las virtudes que tuve una vez, te lo ruego, escucha mi historia. Es larga y extraña. La temperatura de este lugar no es adecuada para tu delicada sensibilidad. Ven a la cabaña de las montañas. El sol aún está alto en el cielo, antes de que caiga y se oculte tras aquellas montañas e ilumine otro mundo. Habrás escuchado mi historia y podrás decidir. De ti depende si he de apartarme para siempre de los lugares que ocupan los hombres y he de llevar una vida tranquila, sin hacer daño a nadie, o he de convertirme en el azote de tus semejantes y en la causa de tu ruina inmediata. Y diciendo aquello, emprendió la marcha por el hielo. Lo seguí. Tenía el corazón destrozado y no le respondí, pero mientras avanzaba, sopesé los distintos argumentos que había utilizado y al fin decidí escuchar su historia. En parte, me había empujado por la curiosidad y la compasión terminó de inclinarme a ello. Hasta entonces, solo lo consideraba el asesino de mi hermano y deseaba con ansiedad que me confirmara o me negara aquella idea. Por primera vez también, sentí que un creador tenía deberes para con su criatura y que antes de quejarme por su maldad, debía conseguir que fuera feliz. Esos motivos me forzaron a aceptar su ruego. Cruzamos los hielos, pues, y ascendimos por las montañas que había al otro lado. El aire era frío y la lluvia comenzaba a caer de nuevo. Entramos en la cabaña, el monstruo con aire de satisfacción, yo con el corazón oprimido y con los ánimos abatidos, pero había decidido escucharle, y sentándome junto al fuego, que encendió, comenzó a contarme así su historia. Sinfonías literarias. Acabamos de escuchar un fragmento de Frankenstein leído por Lirio Headley. Y pues bueno, Lirio, muchísimas gracias por leernos este pedazo.
siempre hago ese comentario de que, bueno, ¿por qué leíste esa parte? Ya lo mencionaste, te gusta mucho ese pedazo, esa parte emocionante, porque justamente no acabamos de contar de que cómo confronta la criatura a su creación. A su creador, sí. Creador. Tal cual, y es que sí, o sea, es un momento como, Sí, como pone Susi ahorita en su cámara, corazón encanta. Emocionante. Es que es un gran momento. Fíjate que justamente este libro me parece muy interesante. Yo cuando lo leí no me esperaba esto, porque yo iba con la idea del Frankenstein del cine, el que yo creo todos conocemos, ¿no? Y me sorprendió muchísimo que, no sé si Susi esté de acuerdo conmigo, pero yo al principio que lo empecé a leer dije, qué bonito libro. Es que esta vez narrado de una forma tan bonita, tan fresca, que también me sorprendió muchísimo porque no era propio de la época. Digo, este libro fue escrito como en 1800, más o menos. Nos puede dar el dato. ¿Sí? No, más o menos, no me sé el año exacto. Sí, creo sí, yo también fue por los pensé 1800. Yo también pensé lo mismo, que está muy bonito, muy, muy bonito. Sí, es que para nada te esperas la narración que te da Mary Shelley, tan fresco, tan bonito, y lo interesante de este libro es que como que se va tornando cada vez un poquito más oscuro, y justamente en esa parte es como que el boom, al menos para mí. Ya se puso realmente interesante esta historia. Se puso muy interesante, precisamente. Y bueno, Susi, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Justamente porque, bueno, obviamente debo de volver a aclarar aquí, no volver a poner en contexto, ya lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir. Susi ya nos leyó un fragmento de Frankenstein, así que pues ahí es donde las dos pues coincidió, ¿no? Ese pequeño gusto en común. Susi, ¿qué nos puedes platicar al respecto? En cuanto al libro, en general. En cuanto al libro en general. Sí. Pues casi siguiendo la línea de lo que Lirio platicó, te encuentras con algo muy diferente a lo que, no todas, pero sí la gran mayoría de películas de Hollywood tratan de hacer, ¿no? Te lo tratan de presentar como una historia de terror, una historia así como de, uy, el monstruo y no sé qué. Y a final de cuentas, de acuerdo a que cuando hay una página en donde puedes hacer reseñas de libros que has leído y así, y me acuerdo que cuando hice mi reseña en esa página, le puse que a fin y al cabo era una historia de amor. Todo lo que se hace en Frankenstein es por amor, absolutamente todo. Y fue lo que más me fascinó del libro, que a fin y al cabo es una historia de amor. Y cuando conoces un poquito del trasfondo de por qué Mary Shelley escribió el libro, dices, no, sí, obviamente queda, esto no era para asustar a nadie, esto era para filosofar y analizar cuál es la naturaleza humana y cuál es el sentido de nuestra existencia. O sea, es algo más allá. Tal cual, es que hay un contexto enorme detrás de la creación de Frankenstein o el Prometeo moderno, creo. Sí. Fue escrito en 1818. Aquí está el dato. Oh, excelente. Y si no mal recuerdo, Mary Shelley cuando lo escribió tenía 17 años. Ahí ese dato está medio, no estoy seguro, pero sí estaba muy joven, era muy joven cuando lo escribió. Sí. Tengo entendido, creo que tenía 19 años, creo que a los 17 años fue cuando tuvo a su primer hijo, que lo perdió, creo que nació prematuro, y a los pocos días de que nació lo perdió, y fue como al año de que tuvo al hijo que hubo esta reunión con los amigos, que fue cuando ella empezó a idear todo lo de Frankenstein. Entonces me parece que ya tenía como 19 años, igual súper joven. Mis respetos. ¿Qué hacías tú a los 19? Sí. ¿Cómo me preguntas? Que ni me acuerdo. Me quejaba de la universidad.
No, y algo que a mí siempre me movió el suelo respecto a eso, no sé si sabían, ella tomó, si ya tenía inspiración, tomó todavía más inspiración porque en esa noche que se reunieron el grupo de amigos intelectuales y que estaban contando historias, a alguien se le ocurrió agarrar el ingenioso Don Quijote de la Mancha y empezó a leer una parte del Don Quijote, y Mary Shelley fue cuando se decidió finalmente en escribir Frankenstein. O sea, Frankenstein está indirectamente inspirado en Don Quijote. En Don Quijote. Ajá. También recuerdo, es que aquí dando todos poniendo nuestro granito de arena y nuestros datos curiosos para este libro. También, según yo recuerdo, en esta reunión de amigos, bueno, hay que volver a poner el contexto, ¿no? Mary Shelley empezó a escribir este libro, se tenía un círculo de amigos, justo, y según recuerdo, uno de ellos, o no recuerdo si fue el grupo completo, la retaron a escribir un cuento, justamente. Entonces, fue reto. Pues, aquí les traigo este librote que hay que poner. No, esto ya no es contexto, esto es cosa curiosa, ¿no? Dice Friedrich Nietzsche que todo autor refleja la situación que está viviendo en sus obras. Entonces, si vemos Frankenstein, discúlpeme, perdónenme aquí, el monstruo de Frankenstein, pues se puede decir, un inadaptado social, rechazado por la sociedad. Y volvemos ahora sí al contexto. Mary Shelley escribió este libro en 1818, una época en que las mujeres pues obviamente eran pues muy apartadas en el mundo social académico, por decirlo de alguna manera. Entonces, hasta cierto punto, ese rechazo que existe con la criatura es un reflejo de cómo Mary Shelley estaba viviendo en ese momento. Bueno, esa es meramente una opinión que yo tengo. ¿Qué opinas tú, Lirio? Fíjate que sí, yo también estoy de acuerdo. Ya si nos ponemos a analizar un poquito más este libro, de hecho, cuando ella publicó este libro, no lo publicó a su nombre. No me acuerdo si lo publicó de forma anónima o lo publicó a nombre de su esposo, pero precisamente ella no se sentía vaya con la libertad de que vieran que era una mujer la que lo había escrito. Entonces lo publicó de forma anónima y fue pasado el tiempo, dijo, bueno, lo voy a dejar ahí a ver cómo reacciona la gente, si les gusta o si no les gusta. Y pasado el tiempo se da cuenta de que en efecto fue un libro que gustó bastante, creo que tuvo se imprimió varias veces, y fue cuando finalmente dijo, ahora sí va con mi nombre real. Pero sí, justamente creo que sí tuvo algo que ver. Incluso creo que toda la obra de Frankenstein estuvo muy basada en su vida. Desde la pérdida de sus hijos, cómo estaba muy ligada a la muerte, e incluso todo este show de traer un muerto a la vida. Justamente en esa época pues estaban haciendo experimentos con la ciencia de la electricidad. Con electricidad. Creo que había uno muy interesante con una rana que le daban choques eléctricos y movía los piecitos. Entonces creo que ella, al momento de estar con sus amigos que eran como muy intelectuales y tenían todo este tipo de conversaciones, ella se fue influenciando y se fue llenando de toda esta información que tenía, y fue como fue agarrando forma Frankenstein a fin de cuentas. Uy, sí es cierto, o sea, no me he puesto a pensar, pero sí es cierto, o sea, era cuando apenas estaba ese experimento, ¿no? Con la rana con las patitas, ¿no? Tiene nombre eso, que le hace como una cierta reanimación, que le ponen electricidad y de repente comienza a moverlas, ¿no? Ajá, sí, por medio de algún estímulo, ajá. Que es tal incluso cual. Creo que ya después, si mal no recuerdo, primero era el estudio con la rana de hacerle los choques eléctricos, y este experimento, si lo podemos llamar así, se volvió como muy popular, tanto así que le llevaron a un prisionero que no sé si falleció o era parte de que lo iban a matar.
pero le llevaron el cuerpo a este científico para que hiciera el mismo experimento con las ranas, pero con una persona, a ver si esta persona sí podía revivir. Entonces también se menciona, se dice que pudiera ser que de ahí ella tomó la inspiración. Oh, qué interesante, qué interesante. Sí, suelta un dato curioso. Es tu momento también. Otro dato curioso. Frankenstein fue el primer y Mary Shelley inventó el género de la ciencia ficción. Oh. Totalmente cierto. Y mucha gente todavía se lo quiere adjudicar a George G. Wells, que excelente trabajo de él, pero no. La creadora fundadora del género ciencia ficción es Frankenstein. Una mujer, Mary Shelley, tal cual. A sus 19 años. A sus 19 años. Oh, sí, sí. Mujer. Oye, yo le doy clases a adolescentes y digo, ¿qué les pasó? No, no es cierto. ¿En qué momento, señores? ¿Ves que Mary Shelley hace esas cosas a los 19 años en los 1800? Y luego me quedo pensando, yo que hacía a los 19 años era un otaku. Y aún lo soy. Y aún lo soy. No, ya no, pero pues tengo mucho otaku, crecí en ese mundo. Tal cual. Creo que hay que darle mérito a los padres de Mary Shelley, digo, claro. Es sorprendente todo lo que logró, pero creo su mamá fue un líder feminista en su época, igual su papá era un filósofo también bastante importante, entonces ella creció con toda esta información, aunque su mamá creo que falleció cuando Mary Shelley nació, o sea, realmente no pudo convivir con ella, pues tenía todos los escritos y tenía como que siempre esa espinita de querer ser como su mamá, como pues sí, como igualarla y estar en su nivel. Órale, entonces yo creo que todo... yo creo que todo eso, a final de cuentas, pues, influyó para que ella haya creado esta obra. No sabía esos datos de los padres, justamente, que era un filósofo, un activista, y pues sí, tiene mucho sentido, ¿no? Que pues con tales padres, ¿no? Pues obviamente... pues Mary Shelley pues creció con todas estas ideas y pueda plasmarlos precisamente en su obra. Y es donde, repito, y tal cual, ¿no? Dices el contexto. Mary Shelley publica Frankenstein, lo publica no a su nombre, creo que sí era el nombre de su esposo en ese momento, y porque, pues aparte, regresamos, o sea, era mujer, y pues temía de que, pues, si salía publicado a su nombre, pues no iba a tener el mismo éxito a que saliera publicado por su esposo, ¿no? Con el nombre de su esposo. Así que, luego aparte, lo que nos acaba de mencionar Susi, que fue la que puso pie a la ciencia ficción, o sea, ciencia ficción. Ya me está, o sea, es que es esa mujer, mis respetos. Ya la amamos cada día más. Cada día más. Cada segundo de este podcast la amamos más. Totalmente. ¿Cuánto llevamos? Porque la amo todo ese tiempo. Potencia, nada más. Susi, ¿tú también la amas o comenta? Me da mucha risa la exageración así de cuánto llevamos, pues todo ese tiempo la llevamos. No, pues es que sí, honor a quien honor merece, definitivamente. Honor a quien honor merece, esa tal cual, son las palabras adecuadas para Mary Shelley. Íbamos a hablar de Frankenstein, pero comenzamos a desviarnos un poco de la autora, por lo cual no es un desvío tanto, porque en mis otros episodios suelo desviarme en otros temas, así que perdón, siempre nos desviamos con el autor. Con la autora. Bueno, disculpe. Es que tiene todo que ver. Sí. Como decimos, ella realmente tuvo mucha influencia en este libro y creo que plasmó toda su vida en él. A lo mejor pues de una forma no directamente tal cual su vida, pero creo que sí, todo lo que ella pasó desde chiquita y con las pérdidas de sus bebés quedó plasmado tal cual en esta obra. Así. Y bueno, y es que sí, cierto, o sea, ya sí, o sea, no conocía ese datito que había perdido
un bebé. Ah, 4. ¿Qué? No, uno, 4. Sí, creo que tuvo 5 hijos y de ellos fallecieron 4. Pobre mujer. Eran tiempos difíciles. Eran tiempos difíciles. No, sí, pues que totalmente. O sea, imagínate, estornudabas y qué influenza ni qué nada. Antes no había vacunas ni medicamentos para nada. Y 1200 menos. Oye, y es precisamente una de las más grandes motivaciones de la historia, o sea, cómo carne muerta puede vivir, o sea, cómo está la situación completamente en la cuestión médica, porque era una carnicería, o sea, no eran consultorios, no eran, ¿cómo se llaman los donde operan? Quirófanos. Quirófano. No, quirófano. O sea, era carnicería, era totalmente carnicería, o sea, eran tiempos, como dice Lirio, muy, muy difíciles. También ponte a pensar, digamos que para nosotros que obviamente sin agravar a estas niñas, que la Stephanie o la Brittany a los 16, 15 quedan embarazadas en el barrio, pero no es lo mismo en aquel entonces, o sea, todavía estaba muy, muy chiquita aunque la casaran, o sea, en ese entonces una mujer menstruaba, una niña menstruaba y ya la consideraban mujer y ya se puede casar, ya se debe casar, y qué presión el casarte antes de los 20 años y en contra de tu voluntad, ¿no? Sobre todo, pero digamos que la evolución humana le ha sido muy, muy buena para nosotros en esta época, y la evolución en la medicina y en la tecnología también, porque por eso es que estas niñas, literalmente niñas, pueden tener bebés, y en ese entonces, pues sí, estaba muy precario, todo muy, muy, muy complicado. Claro, era mucho más complicado tener una familia en sí, que un niño sobreviviera a tantas enfermedades que había sin tener un medicamento que le pudieras dar, o pues simplemente que fallecieran al momento de nacer. Digo, si hubiera cualquier complicación, pues no había mucho que se pudiera hacer. Y sí, tal cual como lo están mencionando. O sea, obviamente, pues después de sufrir tales pérdidas, el motivo, o como dices, sí, una gran motivación para escribir una obra de ciencia ficción, rozándole poquito al terror, que, que levantaban a un muerto, ¿no? O sea, le daban vida Es a que un ser. imagínate la impresión en su época. A lo mejor nosotros ahorita no lo vemos tanto como de terror, pero imagínate en la época que se hablaba precisamente de este experimento que te decía de las ranas y los electroshocks que le daban para ver si los revivían, y de pronto leer un libro donde te estaban diciendo que en efecto le podías dar vida a una criatura que estaba hecha de partes humanas, incluso creo que partes de animales, y que se convierte en una criatura que, bueno, al final se viene convirtiendo en una persona de odio, no porque hubiera sido desde un principio una persona rencorosa, eso ya fue proceso de lo que le haya tocado vivir a esta criatura, pero imagínate la impresión en esa época de decir, o sea, esto puede ser real. Yo creo que el impacto que tuvo en la época fue grandísimo, justamente por esto que apenas estaba como que haciendo investigaciones, qué podemos hacer. Y sí, creo que sí impresionó a bastantes personas. Y es un tiempo en el que no había medios, no había medios como los conocemos hoy en día. No había televisión, no había radio, bueno, el radio estaba muy, 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 muy en pañales, no había cine, no estaban, nosotros estamos muy insensibles a muchísimas cosas, Sí, porque tenemos literalmente una historia de 100 años de lo que es todo lo audiovisual, que se ha ido perfeccionando, y cada vez nos volvemos más exigentes y más insensibles a lo que nos dan, y en ese entonces no tenían nada. La manera de entretenimiento de ese entonces era platicar,
que alguien Historias. supiera tocar un instrumento y que lo tocara para ti, no había manera de reproducir música de otra manera, y leer, así simple, Los libros. y la maquinación humana es impresionante porque cada quien se imagina lo que quiere y nuestro cerebro a veces suele exagerar las cosas bien grandes, ¿no? Entonces el típico de, oye, tengo que hablar contigo y tu cabeza ya va 1000 por hora, así de, ¿qué le dije? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Quién sabe qué? O sea, así a 1000 por hora, ya te imaginaste 1000 escenarios. Sí. O tu crush te dice hola y tú ya te imaginaste así toda la vida y la casa y los perros, así, ¿no? O sea, Ups. entonces imagínate, pues agrégale todo esto y pues claro que, o sea, debe haber sido un impacto completamente así. No lo pudiéramos nosotros comprender. Describir. No, comprender, Sí, sí, yo tal estoy de cual. acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Y es precisamente por toda esa magia que transmite Mary Shelley en su libro de Frankenstein o el Prometeo, no, como el Prometeo moderno, Ujú. que pues que llega precisamente para quedarse también más allá de ciencia ficción, se queda en los anales del horror, ¿no? Que es un clásico tal cual, totalmente es un clásico. Y dato curioso, hay un juego de mesa muy moderno, creo que salió en el 2018, o si no es que mucho más para acá, que se llama Horrorfile. Y salen pues los principales monstruos del horror, pero del cine, ¿no? Que sale Drácula, el monstruo de la laguna, sale la momia. Y pues obviamente también sale Frankenstein. Y, perdónenme, el monstruo de Frankenstein. Y, pero, lo interesante de que salga el monstruo de Frankenstein es que no sale solo, sino sale con la monstrua de Frankenstein, sale con una pareja, tal cual. Ah, pues es justo lo que le pedía el monstruo a Frankenstein de, ¿sabes qué? Si ya me hiciste sufrir todo este tiempo, por lo menos dame una compañera, alguien con quien yo pueda convivir. Lamentablemente pues nunca se hizo. Al final Víctor dijo, no, ¿sabes qué? Esto está muy complicado, ya estoy batallando contigo para echarme a otra encima. Y luego mujer que podría reproducir más seres como tú. Pero sí es interesante que lo hayan añadido a final de cuentas al cine y que también sea como parte de todo este folclore, ¿no? Claro, luego pues como bien mencionas, Dirio, en la historia del libro de Frankenstein tiene muchos toques románticos, ¿no? Así que pues creo que los que hicieron este juego de mesa, pues al final de cuentas lo hicieron pues obviamente respetando mucho los personajes, ¿no? Así que por eso le hicieron pues una pareja al monstruo de Frankenstein para que por cierto, ahí ya nada que ver, pero yéndome un poco yéndome un poco del tema, en este videojuego, perdón, en este juego de mesa, para derrotar a Frankenstein tienes que derrotar a los dos al mismo tiempo, o sea, no puedes derrotar a uno y luego a otro, no, tiene que ser al mismo tiempo, o sea, son es pareja, complicado. van juntos. Van juntos, exactamente, sí. Es el luchón y la luchona. O sea, es que es un rollo, es todo un juego de mesa, ¿no? Entonces, actúa como dos personajes, pero para derrotarlos tienes que derrotarlos juntos, es complicado, es muy complicado. Y tienes que encontrar partes humanas para derrotarla, en fin, es todo un show. Ok, oye, suena bastante interesante. Está muy bueno, está muy bueno. Deberíamos de jugarlo. Cuando quieras, bienvenida. Yo no lo tengo, pero tengo unos amigos con los que juego, y pues bienvenida. Digo, voy a ir una amiga a jugar. A ver, eres bienvenida, invitada, sí, obviamente. Gracias. Sí. Pero bueno, ya hablamos, nos desviamos un poquito de la lectura, pero obviamente traje como invitada a Susie Fierro Hicks y que nos dio también un fragmento de Frankenstein, el episodio número 16. Platícanos un poco del fragmento que nos leíste, Susie. En este capítulo
la criatura encuentra a Víctor Frankenstein en el Polo Norte, en su barco, y lo confronta y lo obliga a escucharlo. Vamos a hablar, déjame te platico cómo llegué hasta aquí, cómo es que tengo conciencia, cómo es que puedo hablar, cómo es que te puedo entender, ¿no? Y ese capítulo me gustó mucho cuando lo leí porque en este caso no es por la confrontación con Victor Frankenstein, porque creo que el capítulo que escogió Lirio tiene más fuerza esa confrontación de ellos dos que en este. En este capítulo lo que me gustó es que la misma criatura empezó a platicar cómo fue su viaje o su transformación o su aprendizaje, que vio a las personas comunicándose y él quería entender lo que ellos decían, los veía comiendo y él empezaba a imitarlos, ¿no? Pero al mismo tiempo, cómo fue que lo rechazaron y que no encontró como un parentesco con ellos, porque aprendió de ellos, pero no era de ellos. Y ligándolo con lo de la novia, ¿no? Que le pidió, o sea, no le pidió una novia porque no sé, o sea, porque los chavos de la prepa tienen novia, yo también quiero una, o sea, no. ¿No? O sea, porque él no encontraba a alguien como él. Él lo que le pidió a Víctor fue, hazme alguien como yo, o sea, alguien que me haga compañía, porque yo los ustedes con compañía y yo no tengo compañía. Y es por eso que quizás en el juego de mesa estén tan fuertes ellos dos juntos, porque ya está la catarsis completamente ahí, perfectamente completada. Pero sí, eso es básicamente parte de lo que yo leí. Claro. Fíjate que es como de la parte más humana de este libro. Yo cuando lo estaba leyendo sentía una lástima por la criatura. Que yo decía, es que no es justo todo lo que está pasando. Es justamente lo que tú acabas de comentar. Él quería ser parte del entorno que veía a las personas y él quería aprender, quería sentirse amado. ¡Ay! Sí, quería sentir amor, quería sentir cariño. Sí. Y totalmente, y cuando lo estaba leyendo yo decía, ¿cómo lo pueden poner como el malo si realmente ha sufrido bastante? Todo lo que tuvo que sufrir, todo el rechazo desde su creador, desde darse cuenta que la persona que le dio la vida no lo quiso. Imagínate despertar y darte cuenta de eso. No, y pues lo vio como un monstruo y lo quería matar, o sea, y el otro pobre así de papá, abrazo, y el otro, monstruo, o sea, no, es muy traumático, o sea, es una... Sí. O sea, te obligan a vivir y luego no te quieren, qué feo. Y luego, fíjate que siempre no. Pero cual. Sí, es de las partes del libro que te toca el corazón y te hace, pues, entender realmente la esencia de este libro. Y sí, tal cual. Que es justo. Que Sí. la esencia de este libro, ¿no? Entender cómo es que el monstruo de Frankenstein siente ese rechazo de su mismo creador, y no solamente de su creador, sino de toda la sociedad, ¿no? Que es lo que yo estaba mencionando al inicio de este podcast, de estos comentarios, que es un reflejo de Mary Shelley tal cual, que bueno, repito, es mi opinión, cómo se sentía ella rechazada ante la sociedad, ¿no? Cómo es que ella, a pesar de que creó el libro de Frankenstein, no usa su propio nombre, o sea, ella misma siente ese rechazo de que no me lo van a aceptar, o sea, usa otro nombre, tal cual. Y hay un tanto paralelismo de la magia que tiene Frankenstein con la magia que Mary Shelley escribía estas letras. Esa es la forma en que lo estoy describiendo nada más. Estoy enamorado de ella, ya lo dije. Varias veces, pero tú sigues. tú sigue lo diciendo. Pero pues bueno, vamos a ir terminando el episodio por el día de hoy. Lirio, conclusiones que puedas dar del libro.
Es un libro maravilloso. Si no lo han leído, de verdad los invito a que lo lean. No es nada que ver con lo que tenemos pensado de Frankenstein. No es el chico malo, por lo menos al principio del libro. Te va a ayudar a comprenderlo mejor y te deja muchas enseñanzas, bastantes enseñanzas de lo que es el rechazo, de lo que es la importancia de que seas una persona responsable, porque a fin de cuentas Víctor fue el creador de algo y como no se hizo responsable, desató una cadena de eventos bastante desafortunados. Entonces creo que también nos enseña esa parte de hacernos responsables de lo que hacemos y dar amor también a lo que estamos dando. Eso es con lo que me quedo. Súper bien. Susi, ¿conclusiones? De la misma manera, es un viaje muy padre el leer esta historia, así como leer también lo recomiendo muchísimo. Te da tanta perspectiva de muchas cosas y la verdad es que sí te quedas con un mensaje impresionante. De nuevo, el centro, o sea, todo lo que pasa en esta historia es por amor. No es solamente un amor romántico de pareja, pero básicamente es el centro, ¿no? Yo creo que cuando el ser humano hace arte, usualmente suele expresar lo que más anhela y a veces lo que más le falta. Entonces, Mary ahí puso todo el amor que aspiraba tener. Y yo creo que la manera más bonita de honrar ese deseo es dándole tiempo y experimentándolo y recibiéndolo. Claro, por supuesto. Y pues bueno, para ir terminando, Lirio, no sé si quieras compartir redes sociales, proyectos que tengas a la puerta, no lo sé. Bueno, si me quieren seguir, en todos lados me encuentran como Lirios Lee. Así que así, en donde me quieran buscar, Lirios Lee, ahí me encuentran. Ok, muy bien. Susi. Yo nomás quiero darte las gracias por tenerme aquí de nueva cuenta. Y sí, espero estar de vuelta pronto. Perdón, no te escuché. Y quisiera estar aquí de vuelta pronto, con más proyectos. Bienvenidas las dos están más que invitadas a leer un nuevo episodio, ya sea de Frankenstein o de otro libro, están más que invitadas. Y yo encantado y fascinado de que estén aquí en estos momentos. Pues muchísimas gracias a las dos, justamente por haber leído un episodio cada una de Frankenstein tal cual. No se coordinaron para nada, pero pues dio la casualidad y eso es muy bello, justamente, ¿no? Que haya sido esa casualidad. Y por cierto, aquí pues yo voy a hacer un pequeño spoiler que va a ser sorpresa para Susi. Tenemos pendiente un audio tuyo, Susi, que es El Resplandor. ¡Ya lo quiero escuchar! Yo, porque me puse a ver el podcast la otra vez en Spotify, que por cierto, si todavía no lo siguen, ¿qué esperan? Váyanse a Spotify a seguir sus videos literarios. Y no lo encontraba, y dije, es un audio larguísimo porque no está. No, está pendiente el episodio del Resplandor, justamente, Susi. Excelente. Así es, así que en próximos episodios vamos a escuchar nuevamente a Susi leyendo El Resplandor de Stephen King. Y pues bueno, por mi parte, pueden seguirme en todas mis redes sociales como Sinfonías Literarias: Facebook, Twitter, Spotify, YouTube y iVoox como Sinfonías Literarias. Si me quieren seguir de manera personal, estoy más activo en Twitter, que es Fabián Tesla. Y sin más que añadir, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, confía y espera. Acabamos de escuchar el episodio número 30 de Sinfonías Literarias. Así que agradezco totalmente a Lirio y a Susi por su participación en este podcast. Esperen el próximo episodio de Sinfonías Literarias.
escuchando a Susie Fierro Hicks leyendo un episodio de El Resplandor de Stephen King. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y además de regalarme un like y dejar un comentario. Además, si gustas participar, sigue mi grupo de Facebook de Sinfonías Literarias, además de seguir todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube como Sinfonías Literarias. Ahora sí, eso sería todo. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, ten fe y nunca pierdas la esperanza. Confía y espera.